Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que vamos a ya dar comienzo formal a este webinar que hemos titulado Impacto en la práctica médica del COVID-19, algunas reflexiones de colegas de Europa, Norteamérica, que pueden potencialmente ser aplicables a nuestro medio en Latinoamérica. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. En este momento, si reviso la pantalla, tenemos casi 470 personas conectadas a este webinar y la razón es más que obvia. Yo creo que todos nos hemos terminado volviendo expertos en esta pequeña micropartícula en alguna manera, ¿cierto? Nos ha tocado leer sobre ella, entender sobre ella. Hoy no vamos a hablar de microbiología, ni de hecho somos expertos para hablar de ella, pero sí vamos a hablar de esos aspectos prácticos que nos tocan nuestra práctica médica permanente a raíz de la pandemia del COVID y las adaptaciones y modificaciones que todos hemos tenido que hacer para, digamos, incorporarnos a nuestro día a día durante la pandemia. Yo creo que todo lo que está sucediendo con el tema del COVID nos va a impartir nuevas reglas y nuevos hábitos a futuro, que yo creo que se van a perpetuar en el tiempo, y eso es algo que es muy importante que todos, digamos, reconozcamos y tengamos en cuenta. Y vivir en incertidumbre desde el punto de vista médico es algo que es diario en nuestra práctica médica, pero cuando digamos alguna cosa no es segura, todas las posibilidades se nos van a abrir y creo que de esto hay que sacar lo mejor posible y adaptarlo a nuestra práctica médica habitual. Creo que va a ser fundamental. Esto seguramente Erwin lo va a mostrar y muchos de nosotros lo conocemos. Esto es tomado hoy en la mañana de la página de Hopkins, que se ha dedicado a mostrar muy de cerca el comportamiento del virus en mortalidad, el comportamiento de nuevos casos en el mundo. Ya hay más de 2 millones de casos confirmados en el mundo, con cerca de 138.000 muertes. Cuando uno estratifica el porcentaje de muertes por el número de casos en cada sitio, es completamente diferente y existen también diferentes explicaciones. Pero sí, claramente hemos visto un crecimiento de la enfermedad progresivo en el tiempo. Empezamos a ver aparición de enfermedad con el paso de los días en múltiples sitios, empieza a llegar a Europa, después posteriormente llega a Norteamérica, y no hemos sido ajenos en Latinoamérica a que este fenómeno ocurra, y pues obviamente entramos ya en una fase en donde estos puntos se ponen completamente rojos y cada vez más teñidos, en donde entramos en un grado de ansiedad y preocupación importante a lo que estamos viendo hoy, donde prácticamente no existe un lugar del mundo en donde no existe el virus. Algunos países de África no lo han reportado. Muchos pueden ser por subregistro, pero tal vez es una de las áreas más vulnerables del mundo en donde potencialmente la enfermedad puede causar estragos importantes. Este era nuestro servicio de urología, que es el servicio que cualquiera de nosotros puede tener, lleno de actividades académicas, lleno de actividades quirúrgicas, de entrenamiento, salones repletos. Y de pronto súbitamente empezamos a ver esto en nuestra práctica. Esto es una foto del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe tomada el día de ayer, con puertas cerradas para atención a pacientes en la consulta externa, los servicios de consulta externa vacíos, los auditorios vacíos en este momento, y migrando a esas nuevas posibilidades que se nos abren de educación. Todos también hemos visto cómo la gran mayoría de congresos en urología y en todas las especialidades han sido no pospuestos, cancelados prácticamente a raíz de lo que se viene en la pandemia, y los que fueron pospuestos para el segundo semestre, ya hay muchos que hoy están considerando inclusive remover su fecha para el evento posterior, o eventualmente pensar en cancelar el evento, que yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Y esta pues fue una de las, digamos, imágenes que más nos marcó a nosotros, que fue la declaratoria de esta confinación obligatoria que tuvimos, y ya les voy a mostrar cuando hablemos un poquito del impacto en Latinoamérica esta situación. Todo esto nos genera mucha incertidumbre, pero como mencionaba, estamos acostumbrados a vivir en incertidumbre. Y la idea fue vincular a dos colegas muy importantes, el doctor Luis López Fando, que es urólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, que tiene una experiencia con el tema COVID que ya nos la estaba compartiendo Luis, y el doctor Erwin Koyancic, muy familiar también para todos nosotros. Ellos dos han estado en Colombia muchísimas veces. Erwin es urólogo de la Universidad de Illinois, también, que nos va a dar esa visión desde el punto de vista de cirujanos, ¿cierto? Porque esta, digamos, no es una charla únicamente para urólogos, sino es para personal de la salud envuelto en procedimientos quirúrgicos específicamente y en procedimientos en general. Creo que nos va a dar la visión norteamericana de la situación, y mi colega, el doctor Julián Azuero, miembro del Departamento de Urología, que también nos va a apoyar en esta discusión. Olvidé presentarme, para los que no me conocen, que seguramente son muchos. Mi nombre es Mauricio Plata, yo soy urólogo. En este momento tengo el privilegio de liderar el Departamento de Urología de la Fundación y soy profesor titular del Departamento de Urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Vamos a tratar de recorrer estos 5 puntos de una manera muy concreta. Vamos a mirar las estadísticas en cada sitio,
cómo están en este momento. Vamos a mirar el estatus de la cirugía electiva, urgencia y prioritarias en urología en cada uno de nuestros medios. La seguridad para el personal de la salud, cómo está. Las políticas económicas de ayuda para el personal de la salud en cada medio, que son completamente diferentes, y algunas recomendaciones generales de adaptación a lo que yo he llamado la pospandemia, y que es lo que ya tenemos que empezar a pensar muchos y es lo que va a venir después de todo esto y ese coletazo grande, el aftermath, como dirían los americanos, de lo que se nos puede venir después de esta pospandemia que yo creo que va a durar muchos meses y tenemos que estar preparados. Pero como insisto desde el principio, la incertidumbre ha sido nuestra regla en la medicina. Luego deberíamos movernos cómodos en estos ambientes y creo que somos los llamados para poder liderar eventualmente la salida exitosa de cualquiera de estas situaciones médicas tan importantes. Entonces, habiendo dicho eso, le quiero dar paso a la presentación de Erwin. Erwin, adelante, bienvenido nuevamente. Gracias, Mauricio. Es en serio un placer estar contigo y estar con los 569 ahora amigos en este momento muy difícil y muy particular de nuestra existencia y de nuestra práctica de doctores. Esto es la parte más importante que necesitamos hacer en practicando la medicina a hoy, estar informados de lo que está pasando en el mundo y estar informado en sitios serios, en sitios atendibles, no talk shows o algo como eso. Y esto es un link que yo, Mauricio, lo compartí, es un link bueno que tiene informaciones importantes de cómo se está moviendo esta infección de COVID en el mundo. Y es importante saber qué está pasando en la casa del vecino, porque esto va a influenciar lo que va a pasar con nosotros. Y yo no soy un experto de COVID, yo no soy un epidemiólogo, un virólogo, pero soy un urólogo que necesita practicar medicina en este tiempo de COVID. Y lo que está pasando ahora se ve que esto es en la timeline de cuando empezó el COVID. Es interesante que nuestros políticos, que son bastante locos, están diciendo esto es la versión 19 del virus COVID. Esto no es verdad, esto es el COVID que fue diagnosticado por la primera vez en el 2019 en Wuhan. Lo que va a pasar seguramente con esto COVID es que el tiempo antes y después va a ser distinto. Acá puse el Before Christ, el Anno Dominus y the After Christ. El nuevo C de BC es Before Corona. Porque todo lo que va a pasar, yo estoy seguro que como vamos a practicar la medicina, también después afuera, cuando va a terminar esta pandemia, va a ser distinta, va a ser influenciada de lo que aprendimos en la pandemia. Entonces, ¿cómo se practica la medicina en tiempo de pandemia? Hay dos modelos, hay dos situaciones que son distintas. Hay una situación hiperacuta, como lo que está pasando en Italia, en España o Nueva York, donde no es posible hacer practicar las nuestras especialidades. Todos los doctores, todos los que son lo que trabajan con la salud, son expertos o son trabajadores en el mundo COVID. Esos son todos COVID doctors, porque si tú tienes una invasión, y yo creo que Luis va a explicar qué pasó en su experiencia en Madrid, tú no tienes el privilegio de hacer, yo no puedo hacerlo eso, yo soy experto solo soy solo urólogo o ginecólogo y voy a practicar eso. No, ¿por qué? Lo que va a pasar es lo que se ve acá, Detroit, donde no listos para manejar este tipo de demanda acuta, se ve que una mortalidad es terrible. Acá tiene el problema de dónde poner los cadáveres de quien falleció en esta pandemia. Pero hay un otro modo de practicar también la medicina que, en el tiempo de pandemia, que es la de estar listo para reducir el riesgo de un evento hiperacuto como lo de Italia, España y Nueva York, y estar listo porque puede para hacer algo que está pasando en
en países, como se ve a derecha, que están muy acerca de la China, como Singapur, Taiwán, Corea del Sur. El riesgo de infección es altísimo, es increíble, pero también el nivel de preparación de la salud pública es a tal nivel que fue posible reducir la curva de las infecciones y practicar una medicina un poquito más sensible. Esto es lo que está pasando a Chicago. La parte a derecha fue el último AUA que fue acá a Chicago y muchísimos amigos de Colombia y de América Latina teníamos la posibilidad de estar juntos y compartir ciencia y amistad. Pero a la izquierda se ve que está ahora el McCormick Palace listo para atender más de 2,000 pacientes. Entonces, todo lo que es Centro Congreso ahora es un mega hospital, que está vacío. Es importante. Esto es un nivel de medida del success, de cómo estamos manejando la pandemia a Chicago. El goal último es tener este hospital completamente vacío, si posible. ¿Por qué? Porque todos estamos mirando estas curvas y esto es importante para ver cuándo va a pasar el pic de las infecciones. Y las medidas que estamos implementando para reducir el riesgo y para reducir el número de pacientes, de personas infectadas, es muy, muy importante. Y el error que se hace muchísimas veces es lo de no escuchar y de no creer que está pasando en otros países. Esto es cómo se hizo esto en Chicago. La señora que se ve acá es el mayor, no sé la palabra en español, es la primera persona la que maneja la ciudad de Chicago. Y, alcalde. ¿cómo se dice? Alcalde. Alcance de Chicago. Ella es, con nuestro gobernador, hice un abordaje muy rígido a eso. Cerró todo, cerró el pasaje que está antes del lago, cerró todos los parques, todo. Y fue muy, muy contenta de ver el memes con sus fotos porque en la población está entrando este concepto que es importante, esta distancia social. Eso son en la arte, en la Pascua acá a derecha, está todo cerrado. Y por eso se ve que la tasa de infección es muy distinta de lo que está pasando a Nueva York, porque teníamos el tiempo de que en Nueva York no tenía. Todo nos pasó que los datos de Europa, estos son europeos, eso no va a pasar acá. Tenemos como todo un océano que nos protege. Esto no es posible, esto no es, es importante utilizar este tiempo para prevenir, y si la prevención sí que trabaja. ¿Qué es importante hacer ahora como urólogos, como especialistas o como doctor? Es importante, primero, no estar isolado. Es importante hablar con otros colegas, por ejemplo, de tu hospital. Esto es, en la pantalla se ve el meeting que tenemos cada día a las 7:30 de la mañana, donde tenemos una idea de qué pasó y qué está pasando en el día que pasó en el día antes y cómo vamos a adaptar la situación a lo que tenemos ahora. Entonces se ve en la parte izquierda cuántos casos tenemos en nuestra universidad, cuántos casos están en el estado de Illinois y qué está pasando a nivel mundial. En la imagen, en el centro, se ve el gráfico de pacientes que estamos diagnosticados y que tenemos en nuestro hospital, y los pacientes que fallecieron. Y la parte importante es en la parte derecha, donde está escrito supply level. ¿Qué es el problema? ¿Tenemos suficiente equipo para poder atender a estos pacientes y para poder preservar nuestra salud primeros? Esto es muy importante. Y ahora está todo en amarillo y verde, pero empezando teníamos todo rojo. Nosotros, y esto es el primer país del mundo
estábamos en una situación como la África subsahariana, sin instrumentos, sin máscaras suficientes para atender ese tipo de pacientes. Y esto creo que es un problema político importante, porque esto no es jugar con la salud de las personas y de quien trabaja en estos tiempos de pandemia. Esto es la situación como se ve, estamos está en un nivel bueno, no tenemos el intensive care, no está lleno, es posible tener camas para pacientes que necesitan de terapia intensiva, y esto es también la situación en toda la ciudad. Importante también estar conectados con expertos de otros países. Yo creo que en el 2020 nosotros tenemos la posibilidad de estar conectados con otros y necesitamos que escuchar las experiencias de los expertos. Los expertos ahora no están en Estados Unidos, están en Asia o en Europa. Y esto es importante ver cómo manejar, cómo no repetir los errores que fueron hechos allá. Y también en el manejo de la plática en el hospital o en la plática del consultorio, de quien está haciendo medicina hoy, es importante tener un target que está móvil, que está flexible. Por ejemplo, teníamos un problema enorme que está en Estados Unidos, es el nivel de test que se hace a la población. Estamos muy, muy lejos del optimal. Y esto es porque South Korea, Taiwán y Singapur tenían menos problemas de eso, porque tenían una estrategia de testing muy distinta, testing de todos, ¿no? La semana pasada, en este briefing de las 7 de la mañana, preguntamos cómo es posible no hacer un test para ver si un paciente es COVID positivo o no antes de una cirugía. Porque si tú piensas que con la cirugía que se hace en neurología, por ejemplo, con laparoscopia o con endoscopia, se aerosoliza las partículas de virus y es muy peligroso por quien está haciendo la cirugía y también por el paciente saberlo. Ahora, una semana después, esto es plática, se recomienda hacer estos test después. ¿Por qué esto cambio de estrategia? Porque ahora tenemos un número suficiente de kits para hacer este diagnóstico. ¿Cómo se practica ahora la urología en mi hospital, en mi universidad, en el tiempo de pandemia? Las 3 preguntas que empezamos ahora hace 3 semanas ya son: ¿qué necesitamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué no es posible hacer? Entonces, ¿por qué hacer esto? Por tener una selección de los pacientes para hacer esto. Y esto es uno de los primeros ejercicios que hice juntos con mis colegas de mi departamento en la Universidad de Illinois, haciendo una diferenciación de los problemas clínicos típicos que manejamos todos los días, que antes del COVID, clasificando en cirugía o procedimientos de emergencia, que necesita hacerlo ahora, de urgencia, que necesita hacerlo en 24 horas, que necesita hacerlo listo en semanas, o puramente electiva que puede esperar la fin de la pandemia. Y también, claramente, es la parte de urgencia y de emergencia son eventos acutos. Y lo que hace urología oncológica opera mucho más de lo que hace solamente urología funcional. Pero también en la urología funcional y reconstructiva tenemos casos donde es posible, están clasificados como cirugía urgente, como por ejemplo si tienes una infección de un implante de prótesis o de esfínter hecho antes al paciente. Como por ejemplo si tú tienes otros problemas de estos implantes o problemas de estrechez de uretra que necesita un procedimiento rápido o divertículos que son sintomáticos y necesita una atención más pronta que no esperar meses después de la pandemia.
El otro problema es cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico hoy es muy ligado a la tecnología. Mucho de esta tecnología de diagnóstica está en la radiología. También la radiología tiene es el mismo ejercicio de nosotros, que es clasificar las imágenes, las técnicas diagnósticas en emergente, urgente y lo que puedes esperar. Y esto es lo que nosotros preguntamos a los colegas radiólogos que necesitamos hacer ahora y lo más listo posible. Y acá la parte de la emergencia y de la urgencia son las infecciones, las piedras y el cáncer. Esto es que está pasando hoy en el consultorio. Como se ve, es muy vacío, como lo que se ve de Mauricio. Y el rol de la telemedicina es importantísimo porque es posible seguir accediendo a nuestros pacientes. Esto es lo que podemos hacer. Esto se ve de una persona vieja con un iPhone. Y esto sí es posible hacerlo porque hay estudios donde se ve que también personas con poco iliteradas y ancianas pueden utilizar este tipo de tecnología. Y es posible utilizarlo lo que tienes en cada país, no necesita utilizar lo que es mejor. Y si no hay iPhone, es posible también obtener buenos resultados con un teléfono normal. Esto es mi setting de la oficina. Como se ve en la parte izquierda son cómo me preparo para hacer la consulta. Y también por el paciente, esto va a pasar después del COVID, muchos pacientes prefieren esta modalidad que no esperar en la sala de espera. ¿Cómo es posible hacer esto con el pago? Nosotros tenemos, por ejemplo, está todo mediado de seguros, y el seguro hice ahora una posibilidad de hacer el billing basado al tiempo de cuánto tiempo necesita para hacer la consulta. Y esto es posible pagar también, hacerlo con los pacientes que no tienen seguro y que quieren pagar. Hay muchísimos pacientes que prefieren este modo de hacer consulta telemática y no en la oficina. Y esto está escrito lo que es posible hacer hoy con pacientes urológicos. Hay muchas técnicas que van a aparecer después del COVID, como la posibilidad de hacer una uroflujometría utilizando el teléfono. Ya es posible hacer ultrasonidos que son in-wearable devices que se ponen en los pacientes. Y la más importante, ya estamos terminando, es que necesita también proteger quien trabaja con nosotros. Nosotros en la universidad tenemos un soporte emocional y psiquiátrico porque esto es importante. Es importante también compartir no solo los problemas clínicos, pero también lo que se hice antes, como el Virtual Happy Hour, donde es posible compartir lo que nos está pasando. No estamos solos en esto. Y necesitamos que estar listos para el new normal, porque lo que va a pasar después de COVID es posible aprender algo bueno, algo que es bueno en eso, para mejorar la medicina. Y esto es un tributo para todos los muchos colegas que fallecieron en Oslo, en esta lucha contra el COVID. Necesitamos que estar listos, necesitamos que proteger nosotros antes para poder ayudar a otros. Gracias por la atención. Erwin, muchas gracias por la presentación. Creo que fue excelente. Vamos montando la presentación también de Luis para ganar algunos minutos y poder abrir espacio a preguntas para el final. Adelante, Luis. Desde Madrid, desde Europa, y como Madrid prácticamente en el final se ha convertido en mi vida habitual, y es lo que hemos conseguido aprender sobre esto, que tenían que estaban advirtiendo de que esto iba a ser más serio, que podía llegar a España, pero nosotros seguíamos haciendo nuestros cursos, venía gente a vernos, aquí tenemos al doctor Errando, yo estaba de vacaciones con amigos y hacíamos una vida bastante normal. Y empezamos en enero a ver que empezaban a llegar casos a Europa. De hecho, a finales de enero ya se reportan algunos casos en España, sobre todo en las islas, y había cierto confinamiento, pero eran casos aislados y casi todos parecía que habían venido de China y que no había casos autóctonos. Pero a finales de febrero ya de repente aparece
en Europa, sobre todo en Italia y en Lombardía. De hecho, yo tenía planificado ir a finales de marzo a hacer un tour de esquí por aquí, por el norte de Italia, y yo ya hablábamos de, esto no lo vamos a poder hacer, porque a ver qué está pasando, vamos a buscar otro sitio para hacerlo, ¿no? Porque pensábamos que se iba a quedar en Italia. De hecho, pues el 1 de marzo ya había algunos casos aislados en España, la mayoría de Europa no había prácticamente nada y todo era en Italia. Entonces, podíamos seguir haciendo nuestra vida. Y de hecho, pues seguíamos con casos aislados cada vez más y el hospital nuestro no cambiaba. De hecho, yo estuve en Colombia el 1 de marzo y en Ecuador, en el Congreso, hacíamos prácticamente la vida normal y veíamos la película desde lejos. Veíamos que en España o en Madrid empezaba a haber casos y ya empezaban a ser los casos, el número de casos preocupante, y había 50 casos declarados, y recibíamos esta notificación mientras yo estaba en el Congreso de que el ministro nuestro de Sanidad nos cancelaba todos los congresos médicos y todos los encuentros de profesionales sanitarios. De hecho, nos advertía que no podíamos, nos suspendían también cualquier permiso de cualquier índole hasta ese momento. O sea, aunque tuvieses otro congreso o un día personal, lo suspendíamos. Con lo cual, ya parece que ya aparecen algún fallecido, algún muerto en España, sobre todo en Madrid, Valencia, País Vasco, aunque los casos estaban controlados, y yo seguía viendo la película desde lejos, porque estaba todavía en el Congreso con mis compañeros de SINUG y con mis compañeros de la presentación de hoy haciendo el simposium de Neomedic, y todavía no conseguíamos hablar de urología, pero esta ola que nos ha terminado por superar y ya se acercaba. Pero insensatamente seguíamos haciendo nuestra vida habitual, y de hecho no he traído fotos para no recordarlo, pero en España el 8 de marzo pues hubo todo tipo de manifestaciones en las calles, a pesar de que ya teníamos más de 200 casos, más de 8 fallecidos, y Madrid se convirtió, pues prácticamente ese fin de semana hubo una manifestación sobre los derechos de la mujer, todos los partidos de fútbol, conciertos siguieron haciéndose, encuentros de partidos políticos, y aunque nos advertían que esto no iba bien y había cierta polémica, no nos suspendieron nada, no hubo ninguna decisión al respecto, y incluso nosotros seguíamos haciendo nuestra vida normal, hacíamos lo que denominamos ahora cirugía 4.0, hacíamos tratamiento del tumor de urotelio superior, cirugía mínimamente invasiva, colposacropexia, colocación de esfínteres, cirugía de lo que llamamos cirugía de calidad de vida, a pesar de que esta ola ya nos estaba llevando por delante. De hecho, el 13 de marzo se convirtió en el día clave en el que España declaró el estado de alarma y las calles se quedaron vacías. Este personaje que veis en la pantalla, estos dos uno de ellos es el epidemiólogo, que como ha dicho el doctor Koyansik, pues debería ser el que dé la charla, pero al final casi hemos aprendido lo mismo que ellos han aprendido, y el dúo dinámico, que es el que ha conseguido quedarse con el himno del resistiré, que es lo que se escucha en las calles, aunque ahora ya la gente está cansada y deseando salir de aquí. Con lo cual, al final, esto que veíamos de Europa y que veíamos de lejos realmente se ha convertido en el centro de nuestro país, y lo que teníamos que hacer era frenar la curva, pero nadie nos decía cómo había que hacerlo. Y nosotros como urólogos nos dedicábamos fundamentalmente a hacer consulta telefónica. Hacíamos consulta telefónica, pero pensábamos, nuestro hospital está convirtiéndose en un caos, nuestro hospital hay servicios que ya estaban dedicados fundamentalmente al coronavirus, el hospital se empezaba a llenar, pero nosotros todavía no nos habían dicho qué teníamos que hacer. Si nos convertíamos, como hemos escuchado antes, en pseudoexpertos, pero pensábamos que seguíamos siendo médicos y ya nos advertían que si esto iba así tendríamos que participar como médicos y no solo como
urólogos. De hecho, había mucho debate porque eso genera, sobre todo en las sesiones de urología, bastante miedo, porque ya se empezaba a pedir voluntarios para ir a los grupos que atendían el coronavirus y, claro, uno se ve completamente indefenso en esa atención. Nosotros no sabemos nada de respiratorio, no sabemos neumología, alguien nos explicará qué es lo que tenemos que hacer. Pero como veis, esta es una gráfica de nuestro hospital. El hospital poco a poco se iba llenando. Estos son casos, en rojo veis que son los casos confirmados, pero en amarillo eran los casos que no tenían PCR confirmada, pero clínicamente eran sospechosos. La capacidad de nuestro hospital viene a ser unas 700 camas y el hospital, como veis, se tuvo que reinventar y conseguir más camas de lo habitual. De hecho, las habitaciones dobles se convirtieron en triples y las individuales, muchas de ellas se tuvieron que convertir en dobles para poder atender a todo este número de pacientes. Y este día fue el que nuestro servicio de urología se reconvirtió. Nosotros, incluidos los residentes, pues somos prácticamente 28 de plantilla, con 10 residentes y 18 de staff. 4 o 5 de ellos eran positivos y se habían contagiado porque habían hecho alguna manipulación y estaban de baja, y 9, prácticamente 12 de ellos, poco a poco, pero de manera rápida, nos tuvimos que incorporar en lo que se llamó grupo macro-COVID, que estaban coordinados por alguna de estas especialidades infecciosas, medicina interna, neumología, geriatría, pero más de la mitad de la plantilla de estas especialidades estaba más de la mitad de esta plantilla estaba estaba de baja porque estaban contagiados. Nosotros hemos llegado a tener más de 1.000 personal, más de 1.000 de sanitarios contagiados. Y todas las especialidades nos tuvimos que conectar y nos tuvimos que estudiar todos los protocolos del coronavirus. Hemos convertido prácticamente hemos hecho una mini residencia de un mes dedicada al coronavirus. Hemos tenido que aprender cuál era la fase viral del virus, cuál era la fase inflamatoria, cuáles son los fármacos que hay que utilizar en cada momento, qué fármacos había, y prácticamente cada 3, 4, 5 días había que adaptar el protocolo porque, como ha dicho bien el doctor Koyancic, nosotros además había limitación de la cantidad de cloroquina que teníamos y tampoco estaba claro qué estaba siendo útil y no estaba claro para cuántos pacientes y a qué pacientes le podíamos dar fármacos nuevos como el tocilizumab que se ha estudiado. Los corticoides también tenían eso y teníamos que ir adaptando, o por lo menos personal de infecciosas, adaptando lo que venía de Italia. Y tenías que aprender de golpe, ya no había ninguna flujometría, no había estudios urodinámicos, no había cistoscopia, solo había radiografía, tenías que aprender a medir el electrocardiograma porque había interacciones y te convertías prácticamente en un especialista en medicina interna, un especialista en inmunología y un especialista en buscar las interacciones de los fármacos, porque al final muchos de nuestros pacientes, y nosotros en España tenemos una esperanza de vida, y sobre todo en Madrid, de las más altas del mundo, muchos de nuestros pacientes son ancianos, polimedicados, a los que había que tratar y había que seguir ajustando su diabetes, su hipertensión, y muchos de estos pacientes tenían estos problemas. Aparecían de todos los hospitales y al final prácticamente la medicina se convirtió y se ha empezado a transmitir a través de los grupos de WhatsApp en Madrid, más que a través de revistas científicas, para poder facilitarnos nuestro trabajo. Y otro de estos algoritmos sobre la polémica que también ha habido sobre la anticoagulación o no en estos, porque en algunos hospitales y todavía se siguen recibiendo en grupos de WhatsApp que hay que anticoagular a todos los pacientes y otros expertos dicen que no. Y la parte más compleja de nosotros, porque yo no sé ustedes, pero yo no había visto jamás un reservorio para verlo. Nosotros conocemos las mascarillas de respiración, pero no sabemos si el oxígeno era mucho o poco, y lo hemos tenido que aprender todo en este mes y convertirnos prácticamente en neumólogos, infectólogos, médicos de medicina interna y aprender todas las medidas de aislamiento domiciliario que había que explicar al paciente, es decir, en preventivistas de esta enfermedad en un mes.
Y todo esto, como veis, con los equipos de protección individual que teníamos que tener, el ideal, y que ha llegado un mes después. Hemos utilizado cualquier tipo de plástico, chubasquero, equipos de cirugía, pero hasta un mes después no hemos conseguido el equipo de protección individual con las gafas y los equipos de protección que hemos tenido que ir haciéndolos mano a mano para que nos permitiese explorar de forma correcta al paciente. Y con unos niveles de evidencia de lo que hacíamos, pues dudosos, ¿no? Dudosos en cuanto a que teníamos que ir aprendiendo, porque aunque recibíamos información de China y de Italia, en Madrid hemos sido prácticamente los pioneros y con unas tasas altas. Ha sido a partir del 2 de abril cuando hemos conseguido en Madrid cambiar la curva. Eso también ha sido de ayuda crear en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en IFEMA, un hospital, pero nosotros sí lo hemos llenado. De hecho, una de las cosas que nos planteamos es llenar este hospital para ir vaciando los hospitales para que vuelvan a conseguir su actividad normal y llegar a llenar ese hospital. Y que, por desgracia, somos el país con más contagiados del mundo, probablemente porque no hemos tenido el material adecuado durante eso y al final, como dice Ervin, somos víctimas, no héroes. Y ahora que ya estamos intentando superar la curva y que parece que vamos en descenso, ahora es cuando podemos volver a hacer urología. Y al final nos ha dado tiempo y quiero acordarme de la especialista de infecciosas, de la doctora Comeche, que es con quien me ha tutorizado y a todo este grupo durante un mes, que ella sí que es una héroe porque hacerse responsable de más de 40 pacientes con oncólogos, radioterapeutas, psiquiatras, urólogos, anatomopatólogos y ella como prácticamente única infecciosa, eso tiene mucho más mérito y sacar los pacientes adelante mucho más. No, con urología tenemos una especialidad muy importante fundamentalmente en la oncología y en la urgencia. De hecho, esta es una foto real de un paciente nuestro que 2 semanas después con una torsión testicular ha llegado al hospital por miedo probablemente a la atención. Ahora es cuando nos planteamos qué cosas hay que hacer urgentes, qué cosas hay que empezar a tratar con quimioterapia, porque nuestro hospital ha estado completamente lleno. Nosotros tenemos un servicio de urología que está dividido en 4 unidades, una dedicada al riñón, otra a la próstata, otra a la vejiga y otra a la litiasis, y nos planteamos cómo hacerlo. Cada una de estas especialidades hemos creado un protocolo fundamentalmente centrado en la oncología, como podéis ver, y partiendo de la base que las infecciones en funcional no vamos a hacer nada. Y los procedimientos tenemos que ver cómo los vamos a hacer y qué guía vamos a hacer. Esta es la realidad de nuestra curva, de nuestro hospital, de nuestro servicio. No hemos hecho nada y tenemos que salir de esto con los protocolos que vamos a hacer. Quiero no comentar nada más que es imprescindible que nos planteemos que tenemos que protegernos nosotros y que tenemos que proteger al paciente, que tenemos que proteger la cirugía que hacemos, porque si no vamos a convertirnos en víctimas todavía y no vamos a conseguir salir a futuro y que tenemos que crear unos buenos protocolos para poder salir de esto y nosotros estamos en este punto. Muchas gracias por vuestra atención. Luis, muchísimas gracias. Yo voy a tratar de contextualizar un poquito el contexto colombiano, latinoamericano y algunas impresiones generales sobre el tema de COVID en nuestro país y en Latinoamérica. Ya vemos la disimilitud que hay digamos, en la oportunidad temporal que ha tenido el COVID en diferentes sitios. Lo vimos en la presentación de Ervin en los Estados Unidos, lo vemos en la presentación que Luis nos hace, en donde, digamos, la incorporación de especialidades como la urología en el manejo de pacientes de COVID es impresionante. Y es impresionante, digamos, todo lo que tenemos que llegar a aprender y a modificar nuestra práctica. Yo voy a tratar de mirar un poquito esos puntos que nos pusimos. El primero es el impacto en la práctica médica que todos tenemos en este momento
en nuestros centros. Si nosotros miramos un poquito los números del COVID en Colombia, esto es tomado esta mañana de la página de Hopkins, más de 3.100 casos ya diagnosticados y confirmados en nuestro país con 132 muertes. Pero hay una cosa que es interesante y es ver la curva de comportamiento de COVID. Si ustedes miran el tiempo en días que pasaron de pasar de un caso de COVID a 10 casos fue de 6 días en Colombia. Después de pasar de 10 casos a 100 casos, y hago esa, digamos, homología tratando de mirar exponencialmente cómo es el comportamiento del virus, 6 días pasaron también, pero después para pasar de 100 a 1000, para tratar de seguir una secuencia exponencial, pasaron cerca de 14 días, lo cual nos hace pensar en posibles platós, posibles aplanamientos de curva, eventualmente, y de una u otra forma ha sido la transmisión que se nos ha hecho en cuanto a la probabilidad de que estemos llegando muy cerca ya a lo que debemos esperar en topes de pandemia, lo cual es prácticamente impredecible, pero podría ser la tendencia. Pero también a cualquier persona no epidemióloga inexperta podría mirar estas gráficas como el extendimiento de una pandemia durante mucho tiempo, que es perfectamente lo que puede llegar a suceder también en el tiempo y tenemos que estar preparados para eso. Este es el comportamiento en pruebas diagnósticas o en diagnósticos diarios del COVID en Colombia. Y si vemos, pues hay una disimilitud en el comportamiento también de la presentación de número de casos, que está muy influenciado también por el número de casos que se llegan a hacer realmente en un día y la disponibilidad de pruebas. Eso es algo muy importante en Latinoamérica y en la mayoría de los países. Esta misma gráfica también lo que nos muestra es el comportamiento en ciertos países de Latinoamérica, siendo Brasil quien lidera el número de casos diagnosticados, y el tiempo de doblaje que tiene Brasil también es mucho más alto que otros países. Ecuador no está lejos de Brasil, pero digamos que otros tienen un comportamiento muchísimo menor en cuanto a tiempos de doblaje, lo cual, digamos, pues también depende de las políticas propias de cada país para determinar el comportamiento del virus. Esto es el número, digamos, de casos confirmados en los diferentes países, y pues vemos que todavía estamos en números realmente pequeños cuando miramos el comparativo con otros países, como puede ser eventualmente Brasil, que se sale, digamos, de esta curva, pero la gran mayoría de países latinoamericanos están por debajo de los 10.000 casos de COVID en este momento diagnosticados, teniendo una tendencia muy similar a un crecimiento no logarítmico como el que mostré en la diapositiva previa. ¿Qué es importante acá? Acá me llama mucho la atención, esto es tomado también de otra de las páginas de internet que trata de revisar el número de test que se hacen por millón de habitantes. Al lado derecho ustedes lo ven en la última columna. Y si ustedes se dan cuenta, también la, digamos, disparidad grande que hay en el número de pruebas que se están haciendo. En Colombia estamos hablando de alrededor de 1.000 pruebas por millón de habitantes, lo cual es claramente insuficiente, y eso es uno de los pecados grandes que tenemos en este momento en el subdiagnóstico y en eventualmente el aplanamiento potencial de curvas de pandemia hacia futuro. Y yo creo que es una de las áreas críticas en donde debemos trabajar. Línea del tiempo de COVID en Colombia. 7 de marzo aparece el primer caso importado de Italia. El 10 de marzo aparece una primera resolución de aislamiento y cuarentena para viajeros provenientes de países con altas cargas de COVID en ese momento, como eran China, Italia, España y Francia. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia de COVID a nivel mundial, y el 12 de marzo se genera un decreto de emergencia sanitaria en Colombia por el COVID-19. El 18 de marzo hay cierre de establecimientos comerciales en Colombia. El 20 de marzo se estimula el aislamiento preventivo para mayores de 70 años, siendo esto obligatorio para toda la población en Colombia a partir de ese mismo fin de semana, y prorrogándose porque ese primer, digamos, confinamiento obligatorio iba hasta el 13 de abril, se prolonga hasta el 27 de abril, el día 8 de abril, y es en la situación en la que nos encontramos en confinamiento en este momento en nuestro país. ¿Cuál es el estatus de la cirugía electiva, urgencia y prioritarias en Colombia? Yo creo que no es distinto de lo que ya se ha mencionado. Básicamente, ¿qué es importante para poder entender esto? Se ha detectado COVID-19 en materia fecal hasta casi 7 días después de negativizarse la prueba faríngea de un paciente que fue positivo. Eso es crítico y es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros los cirujanos. No se ha logrado documentar la transmisión por la orina, pero no quiere decir que no exista. Y tampoco se ha encontrado COVID en fluidos vaginales en mujeres con enfermedad activa, importante para todos los procedimientos vaginales gineco-urológicos que se puedan eventualmente llegar a hacer. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero el impacto real en nuestra práctica, ¿cómo ha sido? La consulta urológica se ha afectado de manera importante. ¿Por qué razón? Porque
trabajamos en una población mayor y ya los dos expositores previos claramente lo han mencionado. La telemedicina es útil para revisión de exámenes, es útil para seguimiento y potencial formulación, es útil potencial en un paciente de alto riesgo que uno quiera venir al hospital, pero no tan útil en pacientes de primera vez y en pacientes urológicos que claramente requieren un examen físico. El impacto en la cirugía urológica ha sido dramático. En nuestro servicio hay una reducción a prácticamente el 4% de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en este momento durante la pandemia, que es algo que es muy importante a tener en cuenta. Y si miramos este efecto lockdown, digámoslo así, que empieza a ocurrir en nuestro medio, que se empezó a dar básicamente por el temor de la gente a venir a los hospitales desde el 16 de marzo, y nos empezamos a notar una disminución gradual en el número de procedimientos. A partir del 20 de marzo nuestra institución, y creo que ocurrió en muchas de las instituciones en Colombia, hay una suspensión completa de todo lo que es cirugía electiva, y la razón básica era la preparación de todos los hospitales para la pandemia, el aumento de camas de urgencias, el aumento de camas de cuidado intensivo, el cierre de pabellones para destinar, digamos, la atención únicamente de casos de COVID, y obviamente mitigar la exposición no solo del personal de la salud, sino también potencialmente de los pacientes. Y otra de las razones en nuestro caso fue que Enfermería Urológica en la Fundación Santa Fe está cubriendo otros servicios en el hospital, y por esta razón, digamos, pues el Departamento de Urología tuvo que, digamos, disminuir la carga de atención de pacientes, y hasta ahora ningún urólogo, a diferencia de lo que ha sucedido en España, en nuestro servicio, y estoy seguro que a nivel nacional, ha necesitado cubrir áreas de COVID, básicamente porque los números de COVID en el país son todavía realmente bajos. Si nosotros miramos este dato tomado esta mañana de la página de la Presidencia de la República, el 3.16% de los casos, que son 98 pacientes, han tenido que ir a una unidad de cuidado intensivo en este momento. Luego hay, digamos, una sobreoferta de unidades de cuidado intensivo en este momento en nuestro medio. Todo lo vimos, Erwin lo mostró, esta, digamos, es como la forma en que podemos escoger los casos selectivos que pueden ser llevados eventualmente a un procedimiento quirúrgico, y cuando determinamos que un procedimiento es urgente y cuando no lo es. A todos los invito a revisar eventualmente esta publicación reciente, creo que salió el día de ayer en European Urology, que nos muestra cómo claramente qué procedimientos se pueden y no se pueden hacer. Y si ustedes tratan de resumir esta densa diapositiva en algo, acá a la derecha ustedes ven qué procedimientos eventualmente se pueden hacer en este momento o se deben hacer en este momento, como es una cistectomía en ciertos casos específicos de cáncer de vejiga, como es una resección transuretral de un tumor vesical, como es la orquidectomía en sospecha de tumor, como es la linfadenectomía posterior a quimioterapia, la nefrectomía para enfermedad renal tumoral estadio T3 o más, eventualmente posponer eventualmente las nefrectomías para tumores CT1 o las nefrectomías parciales. Todas o casi todas las prostatectomías radicales pospuestas, solo radical en alto riesgo, y la nefroureterectomía para el carcinoma urotelial. Si miramos el comportamiento en urología funcional y en otras áreas es similar. Ahora bien, miren ustedes esta presentación, esta publicación reciente de Lancet Oncology, que muestra cómo eventualmente los pacientes con COVID pueden tener un mayor riesgo de tener un mal desenlace, pero aquellos que fueron operados durante la pandemia y tenían cáncer también tuvieron un desenlace que no fue el mejor. Tienen más chance de tener que ir a la unidad de cuidado intensivo en muchos de los casos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Otras de las patologías urológicas: toda la urología funcional, reconstructiva y pediátrica en este momento pospuesta eventualmente por la presencia de la pandemia, al considerarse que no es una cirugía de urgencia. ¿Cómo es la seguridad para el personal de la salud en cuanto a equipos de protección eventualmente en nuestro medio? Seguimos las recomendaciones dadas por el Colegio Americano de Cirujanos en cuanto a, digamos, todos los sistemas de protección personal que se deben utilizar. En el hospital las hemos adoptado desde muy rápidamente, utilizando, digamos, todos estos requisitos de protección, y creo que una de los pilares en los que, digamos, descansa la atención de la pandemia en la Fundación Santa Fe, y tal vez el primero, es la atención y el cuidado de su gente. Y yo creo que es algo que es supremamente importante, y todos los que hemos tenido que ir al quirófano lo hemos vivido y nos hemos sentido protegidos por la institución en este sentido, pero desafortunadamente eso no es lo que ocurre en toda Colombia. Ya les voy a mostrar algunos números en otros sitios en donde esto es realmente impactante. Estas son las recomendaciones actuales de protección en cirugía antes de ingresar al quirófano, lo que debemos utilizar antes de ingresar al quirófano, y lo que usamos una vez estamos en el quirófano con el paciente, en donde hay una serie de cambios de guantes, donde utilizamos una bata quirúrgica, un tercer set de guantes que obviamente nos va a evitar que, digamos, tengamos esa contaminación, ese posible contagio también. Esto es lo que pasa en otros sitios en Colombia, en Chocó, por ejemplo, que es uno de esos departamentos lejanos para todos nosotros, desafortunadamente 540.000 habitantes, con solo 27 camas de cuidado intensivo
en el sector privado, en ese departamento en Colombia. Una pandemia en ese departamento sería un caos para el país terrible y sería una situación muy crítica y vulnerable si no se toman las medidas necesarias. Luego hay una inequidad en la distribución de los servicios de salud, claramente. Este fue uno de esos documentos que en Colombia salieron hace poco en cuanto a la garantía y protección del talento humano en salud, que generó mucha crítica porque hacía que ese mandato hipocrático que todos tenemos fuera plasmado en un papel como obligatorio, que tenemos la obligatoriedad de trabajar por los pacientes con COVID, y eso es un implícito en nuestra práctica médica que creo que nadie nos tiene que recordar. Ha habido grandes movimientos a nivel mundial de aplausos y de, digamos, gratificación hacia el personal de la salud, pero también está toda la otra cara de cómo muchos de nuestros colegas se han visto vulnerados cuando van a algún sitio público a hacer un mercado, eventualmente donde no se sienten bien recibidos o donde inclusive ha habido rechazo de la población general hacia el personal médico por temor a ser contaminado. Este es un movimiento que hace la Sociedad Colombiana de Cirugía, que se llama Un aplauso, una vida, en donde se trata de recolectar fondos en vez de aplaudir. Recolectemos fondos para tratar de obtener esos fondos para el cuidado de la salud de las personas que en este momento están al frente de la pandemia, que somos todos nosotros. En este momento en Colombia, todas las administradoras de riesgos laborales tienen la obligación de dar y de proveer a los trabajadores de la salud todo el material necesario para la exposición directa al virus del COVID, y se considera en este momento en Colombia el COVID una enfermedad laboral con prestaciones económicas asistenciales, y adicionalmente es mandatorio tener la dotación de protección personal, incluyendo todo el personal administrativo, todo el personal de aseo y de vigilancia que trabaja en los hospitales. ¿Esto qué puso digamos, por delante? Y puso por delante que la prestación de servicios de salud, yo no diría que en Colombia, en el mundo, no era una cuestión de seguridad e interés en ninguna parte hasta que apareció la pandemia. Y desafortunadamente apareció para ponernos en contexto y volvernos héroes, porque hace 2 meses nadie nos consideraba así. Y era prácticamente una obligación que todos hiciéramos nuestro oficio, y pues estamos todos de acuerdo en que así sea, pero esto ha generado un cambio y un impacto importante en esto. ¿Qué ha sucedido en cuanto a políticas económicas de ayuda en la pandemia, específicamente al gremio de la salud? Si ustedes miran el impacto en la industria y sobre todo el impacto a largo plazo que va a ocurrir con la pandemia, es impresionante. O sea, va a haber, digamos, números críticos muy importantes en ciertas industrias donde, digamos, la industria hospitalaria no se ve metida dentro de este punto, digamos, específico, pero sí vemos, digamos, un comportamiento complejo hacia futuro, en nuestro desempeño y en nuestra práctica y en nuestra adaptación a la práctica futura. No sé cuánto nos vamos a demorar los urólogos, los cirujanos en volver a pisar un quirófano para hacer procedimientos selectivos. Eso es una incertidumbre que aún no tenemos. Pero si hablamos de números en beneficios durante la pandemia, el gobierno tiene una serie de beneficios para las personas menos favorecidas, si ustedes los ven enumerados en esta diapositiva, y en esta también, donde hay, digamos, otra serie de beneficios para empresas, donde hay una serie de beneficios que eventualmente o marginalmente a nosotros los médicos nos pueden tocar. Si nosotros miramos estos números a nivel nacional, y esta información me la dio el doctor Juan Fernando Uribe, presidente de la Sociedad Colombiana de Urología, en una conversación que tuvimos, el 44% de los urólogos en Colombia trabaja como empleados. Puede ser el comportamiento a nivel, digamos, general en Latinoamérica, con trabajo mixto de práctica privada y como empleados en alguna institución hasta el 30%, pero eso nos pone en un riesgo de vulnerabilidad. Yo en este momento creo que todos los hospitales están en modo COVID. ¿Y cuánto tiempo más después de la cuarentena lo van a estar? Seguramente muchísimo más tiempo. Retornar a la práctica habitual tomará mucho tiempo. Es una discusión que yo creo que ya tenemos que dar. ¿Qué va a pasar? En el impacto económico individual, que va a ser muy grande, y claramente si volveremos a ser iguales, yo lo dudo mucho. Creo que claramente vamos a ser diferente, como todos lo han mostrado. Esto es un slide y ahora quiero oír el comentario de Erwin en lo que nos queda para la discusión, que es prácticamente nada. De los apoyos que da el gobierno en los Estados Unidos, los apoyos que da el gobierno en Colombia para el personal de la salud, en donde ya hay una resolución para el pago y reconocimiento económico temporal para el talento de salud, humano en salud involucrado en el tratamiento del coronavirus, pero no está definido cuánto va a haber para esto. Y lo que sí es claro, ya para terminar, es que no todo va a ser igual. Yo creo que aprendimos a involucrar modalidades de atención médica no convencionales que se van a quedar, la telemedicina sí será. Y yo creo que los que nos movamos rápido y de manera decidida vamos a tener éxito en este tema. Involucrar innovación, inversión y desarrollo en investigación va a ser fundamental a futuro. Seguiremos en incertidumbre, pero pareciera que estamos haciendo las cosas bien en este momento. Y como lo mencioné al principio, en medicina nos estamos moviendo en una ciencia de la incertidumbre y seguramente un arte de las probabilidades, como lo mencionó Sir William Osler hace muchísimos años. Estamos
cómodos en la incertidumbre como médicos, pero vamos a seguir con incertidumbre en el manejo de esta pandemia y en nuestra adaptación hacia los manejos futuros que tenemos que darle. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer a todas las personas conectadas, agradecer a Ervin, a Luis, a Julián por la moderación. Oirán de nosotros muy pronto nuevamente con todas estas informaciones que yo creo que de una manera muy dinámica vamos a tener que ir adelantando y que poco a poco vamos a poder ir resolviendo muchas de las dudas que quedan dentro del chat que no pudimos resolver al final por temas de tiempo. Muchas gracias a todos por la conexión el día de hoy y un fuerte abrazo desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias, Mauricio. Gracias.